Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta semana hago la aportación del entregable número 2, el cual hace referencia a los temas tratados en la semana 3 y 4, en donde abordamos algunos temas, bueno, varios temas de los cuales muy importantes y que ayudaron en gran medida como para tener mayor visibilidad acerca de la economía dentro de la empresa. Y pues bien, vamos a iniciar con el primer tema que se tocó. Este es relacionado al capital físico y capital humano. Voy a empezar con una pequeña, el concepto básicamente de capital humano. Y se dice que es la capacidad, el conocimiento, la experiencia que los empleados aportan a una empresa. Y el capital físico se refiere a los activos hechos por el hombre que se utilizan en el proceso de producción para fabricar bienes y servicios. En otras palabras, se puede hacer referencia al capital humano como el valor que un empleado agrega a una empresa y se puede medir por las habilidades y competencias del empleado. A su vez, las empresas pueden invertir en su capital humano ofreciendo instalaciones de capacitación y educación a sus trabajadores. El tema del capital físico es un término más amplio porque este se refiere a todos los activos no humanos creados por seres humanos y utilizados en el proceso de producción y fabricación. Cabe mencionar que estos dos son esenciales para el buen funcionamiento de cualquier negocio. El tema que también se abordó fue el de factores de producción, ¿no? Y aquí básicamente podemos decir que, o entendimos, que los factores de producción son los recursos que las personas utilizan para crear y producir bienes y servicios. Específicamente, capital son todos los bienes o artículos elaborados en los cuales se han hecho una inversión y que contribuyen en la producción. Por ejemplo, estos pueden ser máquinas, equipos, fábricas, bodegas, transporte, etc. El trabajo se refiere a la aportación o a lo aportado por el empleado, o sea, las capacidades físicas y mentales que poseen los trabajadores y que son de vital importancia para la producción de bienes y servicios. Y que es la tierra, que no necesariamente se habla de tierra como tal, como el concepto, ¿no? Como lo que conocemos nosotros, sino es básicamente un área que se utiliza para el desarrollo de actividades que generan una producción. Estos pueden ser campos de cultivo o los terrenos en donde se edifican oficinas, ¿sí? Son todo ese tipo de factores. Otro tema también importante fue el de la participación del Estado y del gobierno dentro de la economía, ¿no? Y podemos decir que es fundamental porque sus tareas o funciones del Estado en la economía son al menos redistribuir la renta, estabilización de la economía, asignación de recursos, promoción del crecimiento y regulación económico. Es importante también saber que al regular la economía del país, el Estado provee de bienes públicos y administra los recursos públicos como el dinero de los impuestos. Es la importancia del gobierno dentro de la economía. El siguiente tema fue el de precios máximos y precios mínimos, y estas son medidas implementadas por parte del gobierno, esto con la finalidad de establecer un límite a la tarifa de un determinado producto o servicio en el mercado. Específicamente precio máximo, este tipo de regulación es en ocasiones la que genera escasez, ya que al bajar el precio artificialmente la cantidad de demandada subirá por encima de la cantidad del equilibrio. El precio mínimo es también una medida adoptada habitualmente por el gobierno y en este se establece una tarifa por debajo de la cual no se puede vender un producto o servicio en el mercado. En el caso de México tenemos organismos encargados del monitoreo de precios y uno de ellos es la Comisión Federal de Competencia y la otra es la Procuraduría Federal del Consumidor. Estas son las oficinas gubernamentales que pueden estar monitoreando este tipo de situaciones. Pero el único que puede manipular o dar un decreto para el tema de precios es el Poder Ejecutivo. Es el único que puede determinar los bienes y servicios sujetos a precios máximos.
El tema de impuestos también, un tema muy importante dentro de la economía de las empresas. Los impuestos son una clase de tributo regido por derecho público y estos se caracterizan por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria, o sea, un acreedor tributario. El principal objetivo de los impuestos es financiar el gasto público, por ejemplo, para construcción de infraestructura, prestar los servicios públicos a la sociedad. Estos pueden ser de educación, de seguridad, de sanidad. Este tipo de cosas son las que o en las que se utilizan el tema de los impuestos, ¿no? Dentro de los impuestos federales, estatales y municipales tenemos los más básicos, que vienen siendo el ICR, el IVA, el IEPS, el IDE y el IETU. Voy a mencionar la clasificación de cada uno de ellos. El ICR es el impuesto sobre la renta, el IVA es el impuesto al valor agregado, IEPS, impuesto especial sobre producción y servicios, el IDE es un impuesto sobre depósitos en efectivo, y el IETU, impuesto empresarial a tasa única. Así como existen también los impuestos, existen los subsidios. ¿Y qué es un subsidio? Un subsidio es la diferencia entre el precio real de un bien o servicio y el precio real cobrado al consumidor. Entendemos también que el subsidio se aplica para estimular artificialmente el consumo o la producción de un bien o servicio. Estos son totalmente lo contrario a los impuestos. Cuando se otorga un subsidio, se tiene que realizar delicada ponderación, no solo en términos de eficiencia económica, sino también de impacto político. Hay un tema que también es, o hace un poquito de sinergia en todo lo que estamos hablando ahorita, porque es la fijación de precios o establecimiento de precios. La fijación de precios basados en la competencia consiste en el establecimiento de un precio al mismo nivel de la competencia. El precio es la cantidad necesaria para adquirir un bien, un servicio u otro objetivo. Pero el mercado básicamente funciona en virtud de la relación que existe entre la oferta y la demanda. Este tema de la fijación de precios, si no se tiene cuidado en una economía, puede haber el surgimiento de lo que llamamos el mercado negro. Y ese mercado negro es aquel en el que se intercambian bienes y servicios cuya producción y o distribución es ilegal. Algunos de los bienes más característicos de este mercado son medicamentos, armas, divisas, copias de algunos artículos, lo que conocemos como la famosa fayuca, ¿sí? O la clonación de artículos. Algo que viene también dentro del temario es el comportamiento del consumidor o la conducta del consumidor, ¿no? Que es un tema también bien importante porque en función a lo que nosotros detectemos con la conducta, pues hace que una empresa, un proveedor o un mercado pueda seguir manteniendo un producto en el mercado o lo pueda sacar del mercado, ¿no? Entonces es la importancia. Y podemos deducir que el comportamiento del consumidor es el intercambio de bienes entre individuos, grupos y empresas para satisfacer sus necesidades. Dentro de estas se estudian los procesos que intervienen en la elección, la compra, el uso o el abandono de productos, lo que mencionaba hace rato. Servicios, ideas o experiencias por parte de los individuos. La comprensión del comportamiento del consumidor se basa en gran medida a las técnicas psicológicas, la investigación cualitativa y cuantitativa y los estudios en el punto de venta. Súper importante todo lo que muestra la conducta del consumidor, lo que nos puede aportar. La conducta del consumidor también nos ayuda mucho para el siguiente tema. La demanda del mercado. La demanda del mercado es la cantidad de bienes y servicios requeridos por un grupo de personas en un mercado determinado, en el cual influyen los intereses, las necesidades y las tendencias. La demanda de mercado es uno de los factores utilizados por las empresas para fijar los precios de sus productos. El precio y la demanda
están estrechamente relacionados. Se dice por ahí que a menor precio, mayor demanda, y a mayor precio, menor demanda. Es la regla de este juego. El comportamiento de la demanda depende mucho de la región donde se manifieste. Por lo tanto, las empresas e industrias determinarán qué tipo de estrategia de marketing tienen que acoplar más a los consumidores de la región. Para medir la demanda se utilizan las gráficas llamadas curvas de demanda, y estas representan la relación entre el precio de un determinado bien o servicio y el nivel de cantidad de demanda que los consumidores aceptan, ¿no? Lo importante de la demanda del mercado y de las costumbres del consumidor. La utilidad. La utilidad, pues todos sabemos en el campo de la economía que esta está asociada a las ganancias que se obtienen a partir de un bien o una inversión, ¿no? Es lo que nos deja después de producir un producto. Pero existen varias, ¿no? Varios tipos de utilidad. Uno que es la utilidad neta, que es en beneficio o es el beneficio recibido de la venta de dichos productos o servicios descontando impuestos, gastos y comisiones. Existe también la utilidad bruta, que es el precio que tiene un producto o servicio ya descontando lo que ha costado obtenerlo o fabricarlo. También tenemos en términos económicos, decimos que la utilidad total es la que nos brinda el consumo de todas las unidades de un producto. La utilidad marginal, por su parte, es la utilidad que nos brinda cada unidad adicional de un producto. La utilidad marginal decreciente es un término muy utilizado en economía que se supone o supone un decrecimiento de la utilidad de un bien o un servicio en la medida en la que las necesidades son satisfechas. Cuando un consumidor adquiere un bien o un servicio que le satisface una determinada necesidad y esa necesidad ha sido previamente satisfecha, podemos decir que su utilidad es menor, es decir, tiene una utilidad marginal decreciente. Aquí están las gráficas o los slides de lo que acabo de mencionar, ¿no? Acerca de la utilidad marginal y decreciente. Las curvas de indiferencia. ¿Qué son las curvas de indiferencia o para qué nos sirven? Son un conjunto de combinación de bienes que proporcionan la misma utilidad al consumidor. Sobre una curva de indiferencias, el consumidor es indiferente entre cualquiera de las canastas de bienes que se le presentan. Las curvas de indiferencia poseen las siguientes características, voy a mencionarlas. Son tres básicamente. Tienen pendientes negativas, siempre están así como terminando hacia abajo. No se cortan entre sí, todas fluyen en un solo mismo eje y son convexas al origen, ¿sí? Podemos verlo en la gráfica que estoy mostrando aquí en el slide, ¿sí? Otro tema que también revisamos, la restricción presupuestaria. Este es un concepto de lo que se conoce como la teoría del consumidor en economía, que muestra cómo la capacidad de gasto de un consumidor está limitada por sus ingresos o presupuestos. O sea que está condicionada por el monto de los ingresos disponibles para poder gastar. Lo que tenga en la bolsa es lo que tiene permitido gastar el consumidor, no más. La restricción presupuestaria es la cantidad de dinero disponible para gastar en un momento determinado. ¿Sí? Se dice que el precio disminuye y el ingreso total aumenta. Si el precio aumenta, el ingreso total disminuye. Aquí entra el concepto de elasticidad de precio de la demanda, que hace referencia a la sensibilidad de la cantidad demandada ante las variaciones en el precio. Si vemos a un ladito, tenemos la variación en el precio y en el ingreso, que está en la variación del nivel de precios busca reflejar el cambio en el coste de la vida de los ciudadanos. Pero es importante mencionar que cuando el nivel de precios aumenta durante un periodo de tiempo,
se dice que existe una inflación y cuando cae esta hay una deflación. ¿Sí? Esto es en términos de variación en el precio y el ingreso. ¿Qué sucede con la teoría de costos? La teoría de costos se basa en la construcción de esquemas de análisis que interpretan y explican la realidad del fenómeno productivo. La teoría del costo utiliza las diferentes medidas o indicadores de costo totales como fijos y variables. Los costos fijos no son otra cosa más que los que no varían con la cantidad de bienes producidos, y los costos variables cambian según la cantidad producida. La teoría de los costos es un tema muy amplio, pero nos dice que la teoría de costos que nos permite entonces tener una idea de cuánto se ha destinado a la fabricación de un determinado producto o servicio. La teoría tiene influencia en distintos ámbitos de la compañía. La teoría de costos tiene varios objetivos. El primero es, sirve como referencia para la toma de decisiones en la empresa, por ejemplo, retirar un producto del mercado o cambiar de proveedor, dependiendo lo que él produzca. Sirve también como base para la determinación del precio de venta, que bueno, en todo caso la empresa siempre buscará que el precio sea mayor que el costo para pues obviamente generar mayor ganancia. En línea con lo anterior, ¿sí? O con lo que he estado mencionando, la teoría de costos permitirá saber si en alguna línea de negocio se están produciendo pérdidas. O sea, es tan vital este tema de costos porque puede determinar si en algún área específica está teniendo algún gap importante que no le esté permitiendo tener una economía positiva. Permite también la valoración de los inventarios. Esto puede realizarse de distintas formas, con base en un promedio o dependiendo del orden de ingresos, usando los métodos que ya todos sabemos, que es el FIFO y el LIFO, ¿sí? Y también aporta al planeamiento de la empresa en el medio y largo plazo. ¿Sí? Si nos damos cuenta, todo el tema de costos es un poco más amplio y está aquí representado en los dos slides que les estoy mostrando, ¿no? Tenemos también el tema de costos en el corto y largo plazo, que en pues básicamente pudimos analizar que los costos a corto y largo plazo se pueden resumir de la siguiente manera. En el corto plazo los costos fijos ya están pagados y son irrecuperables. En algunos casos muchos los llaman como los costos fundidos. A largo plazo los costos fijos aún no se han decidido y pagado y por lo tanto no se pueden llamar estos como costos fijos. El corto plazo generalmente se define como el horizonte temporal en el cual los salarios y los precios de otros insumos para la producción son rígidos o inflexibles, y a largo plazo se definen como el periodo de tiempo durante el cual estos precios de los insumos tienen tiempo para ajustarse. Seguimos hablando de los costos en donde también están los llamados costos totales, los medios y los marginales. El coste total es la suma de costos fijos que no depende de la cantidad producida y los costos variables que se incrementan o disminuyen en función del número de unidades fabricadas. Y podemos ver que es un tema muy extenso el tema de los costos, ¿no? Pero que resumidas cuentas, pues el tema de los costos es lo que más le mueve a una empresa, ¿no? En la economía. El coste medio es el coste por unidad producida, es el resultado de dividir el coste total de la producción realizada entre el número de unidades producidas. El coste marginal es el coste de producir una unidad más o el ahorro de producir una unidad menos. Mencionamos la diferencia entre estos. Si el costo marginal es igual al costo total, es algo medio complicado, ¿no? Entonces, el costo total promedio está en un valor mínimo. Si el costo marginal es igual al costo variable,
entonces el costo variable está en un valor mínimo. Es un tema un poco complicado de entender, ¿sí? Pero que ya con un análisis más detallado de algún caso específico, podríamos nosotros determinar todo este tipo de variables. Con los materiales de la semana 3 específicamente se entendió la diferencia entre capital físico y humano y la función que desempeña cada uno, la relación tan importante que tiene el gobierno dentro de la economía, del mercado y la importancia de las conductas del consumidor y que éstas ayudan a tener visibilidad de la demanda del mercado. ¿Sí? Son algunas de las conclusiones que podría mencionar, adicional a que el estudio de la semana 4 nos dio también el conocimiento de los conceptos que se tienen acerca de los costos, así como también nos ayuda a entender la clasificación que existe de los costos dentro de la economía de una empresa. Al final, lo pueden estar viendo ustedes ahorita en pantalla, anexo la bibliografía que utilicé para poder realizar este pequeño video, el cual espero que haya sido de su agrado y que también tenga una aportación importante para nuestro estudio. Gracias.